Entonces estábamos comentando el tema, ¿cierto?, ya de la parametrización de las unidades. Recordemos que nuestro énfasis es en parametrizar unidades de sobrecorriente. Y en este caso hablamos de la unidad 50-51, que es la protección de sobrecorriente instantánea y la con retardo, y entender de qué se trata. De aquí también podemos hablar de la 59-27, podemos hablar de la 67-87, y por tanto este es el punto de partida sobre el cual nosotros vamos a comentar también otro aspecto. Ahora, respecto de esto, cuando nosotros hablamos de la unidad de sobrecorriente, debemos entender de que cuando se trata de un relé electromecánico, hablamos del tap y hablamos del lever. El tap es el ajuste de la unidad 50-51. Aquí este tap se mide en amperes secundarios y el lever es la curva, el retardo, ¿cierto?, que yo voy a incorporar en la curva de operación de este dispositivo. Y por tanto, en relés electromecánicos trabajamos con el tap, lever, amperes secundarios, y aquí, por favor, son valores discretos que van a depender del tipo de relé. Aquí les puse una tabla con valores discretos, ¿no? Valores que pueden ser considerados altos, medios y bajos, valores característicos. Y en el caso de la condición del lever o la curva, esta curva va a depender del fabricante, puede ser inversa, muy inversa, extremadamente inversa. Y por tanto va a depender de la definición que fije nuestro fabricante respecto a este relé. Ahora, en relés digitales multifunción, aquí hablamos del pick-up y hablamos del time dial. El pick-up es equivalente al tap, el time dial es equivalente al lever. La única diferencia acá es que estos valores son continuos y por tanto no tengo la limitación de estos valores discretos, y eso es lo que hace más potente las protecciones digitales, porque son magnitudes que yo puedo ajustar sin ninguna limitante. Aquí estoy complicado, o es 5 o es 6, no tengo opción, mientras que en los digitales le puedo poner 5,1, 5,2, 5,25, y por tanto tengo un margen mucho más disperso para poder seleccionar las magnitudes. Ahora, de acuerdo a esto, tenemos entonces, en el caso de los relés digitales multifunción, dos opciones. El pick-up se puede plantear en amperes secundarios, que sería una opción, o la otra opción es en función del CT. En función del CT, donde CT, por favor, es el transformador de corriente. Uso CT por las siglas, ¿cierto?, que normalmente está, ¿cierto?, en inglés. Ahora, de acuerdo a esto, los amperes secundarios en relés digitales multifunción, ¿dónde los vemos? Principalmente en relés europeos. Ejemplo, Cell. Ejemplo, Siemens.
Estos relés europeos trabajan con amperes secundarios. Si yo hablo de la función del CD, ¿cuáles son estos? Principalmente Estados Unidos. Y por tanto aquí tengo el más conocido, que es el General Electric, con todas sus versiones. Ahora, hay un caso donde, siendo europeo, se parametriza según el modelo americano, que es ABB. Los relés ABB tienen una parametrización en función del CD. Ahora, por favor, esto finalmente define una forma de interpretar los resultados. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer. Tomar los parámetros y, en cierta medida, explicar de qué se trata. Porque esto, como teoría, es tremendamente angustiante, porque hay muchas versiones y muchas alternativas. Entonces, todo esto lo llevamos a piso. ¿Cómo lo llevamos a piso? Viendo casos, viendo ejemplos, ¿sí? Para que ustedes vayan identificando las características. ¿Y los relés de fabricación china, qué configuración traen? Los chinos, francamente, no sé, no conozco relés chinos. No he estudiado todavía, estoy al debe. Sí, porque hay harta alternativa china que está saliendo ahora, que está reemplazando la industria... ¿Digitales? Sí. Habría que googlear y ver los parámetros, cómo se ajusta la unidad sin fuerza posterior, pero estaría o esta o esta. Son las dos. Ya, son las principales. Perfecto. Ahora, si es digital, yo pienso que no va a tratar de replicar los americanos y por tanto debería ser con amperes secundarios, aplicando un poco la mirada europea. Pero insisto, son formas distintas de lo mismo. Sí, sí. Algunos se llaman Juan, otros se llaman Pedro, pero son todos seres humanos. ¿Me explico? Aquí es lo mismo. La condición es la misma. La diferencia es cierto, claro. Algunos tienen más personalidad, otros tienen menos personalidad. Algunos son altos, otros son bajos, pero esa es una característica que no impide, ¿cierto?, que uno se desahogue. Ahora, desde el punto de vista, en consecuencia de esto, lo que nosotros hacemos, dicho este planteamiento, por favor, es fijar cómo trabajamos en el tema del lever o del time dial o de la curva. Trabajamos o con curvas conocidas o bien con la fórmula de la curva. Antiguamente, si uno veía un manual de relés, en todos los manuales que se daban, ¿cierto?, con un cierto glamour, venían las curvas. Pero después dijeron, oye, no perdamos papel en esto. Si al final esta curva es lo mismo que la fórmula. Y por tanto, ahora prácticamente toda la información de la característica de los relés viene en fórmula. Fíjense, T, tiempo, M, el time dial, A, B, C, D, Y, constante. Y la constante, ¿quién lo define? Aquí está. Nos da la tabla. Si la curva es extremadamente inversa, ahí están las constantes. Si la curva es muy inversa, ahí están las constantes. Y por tanto uno va cambiando las constantes según el tipo de curva. Ahora aquí, por favor. Esta gráfica que está aquí, yo le entregué en el papel, algo que para mí resulta medio nostálgico. Ustedes se reirán de mí y decir, el tema es de nostalgia y de respeto, siempre hay que acompañarlo, digamos. Fíjense, yo les entregué en la casi penúltima hoja esta curva, la que está más carrayada, digamos. Esta curva, ¿sí?, dice time dial aquí. Esta curva es la curva típica de un relé electromecánico. ¿Sí? ¿La ven? ¿Esta? Sí. ¿Cuál es? Entonces, Esta es casi la sí.
la N-2 de la última hora. Es la que está más carreteada, digamos, la que se ve. Esa. Entonces, fíjense, esta característica de un relé es electromecánica, lo que significa que son valores discretos. Aquí no tengo opciones. O es esa, fíjense, o es un medio, o es 1, o es 2, o es 3, o es 4, o es 5, o hasta 10. No hay opciones. Si ustedes se dan cuenta, por favor, fíjense, este es un digital multifunción. ¿Y qué valores ponen? 0, 5, 1, 2, 3, 4. Igual que este, ¿te das cuenta? Respetando la historia. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí puso algunos de los N que yo puedo fijar. Aquí el time dial 05 es una opción. Si quiero cambiarlo, tengo el 1. En un digital tengo 05, 051, 052, 053, hasta 1. Es decir, acá lo que han hecho en la información técnica que entregan los fabricantes de relés digitales es en cierta medida respetar la historia de los relés electromecánicos. Entonces la idea es, insisto, se ha puesto solamente algunas, pero aquí, por favor, en los relés digitales yo puedo elegir cualquier time, el que yo desee, y no solamente esos que están ahí. Se han puesto eso únicamente por respeto a la historia. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Ahora, ¿por qué algunos europeos usan amperes secundarios? Por lo mismo, respetan la historia de los relés convencionales. Los americanos dijeron no, demos vuelta la página. Demos vuelta la página, cambiemos la forma de hablar. Y ellos hablaron de el ajuste en función del transformador de corriente, pero son básicamente las mismas estrategias. Entonces, esto es lo que vamos a, en el caso, por ejemplo, que yo les voy a mostrar ahora, en el caso 1, empezamos a trabajar con esto. ¿Cómo interpretamos? ¿Cómo llevamos esto a piso? De cómo identificar las características de la protección. Ahora, yo sé que pueden haber muchas dudas, pero vamos a ir viendo, ¿cierto?, de a poquito cómo se van enfrentando y cómo uno va clarificando estos temas. Ahora, también otro aspecto que me interesa comentar tiene relación con los criterios. ¿Cómo protejo? ¿Cómo me enfrento a la protección? ¿Cómo me enfrento a un sistema de protección? Entonces aquí, cuando yo me quiero enfrentar a un sistema de protecciones, debo preguntarme, ¿qué equipo estoy protegiendo? Las características de protección dependen de los equipos. Y por tanto, a cada equipo que yo voy a proteger, la norma, principalmente americana, define criterios, consideración, que nosotros normalmente usamos como pauta de trabajo. Y por tanto, de acuerdo a esta mirada, se establecen entonces, y aquí me he tomado la libertad de ordenarles a ustedes todos los criterios, para que tengan, ¿cierto?, el punto de referencia. Fíjense, si yo quiero proteger, por ejemplo, un transformador, ¿qué debo considerar? Primero, la corriente nominal. La protección debe permitir que circule la corriente nominal, sin que haya de por medio una desconexión. Después, la corriente de inrush. Cada vez que se energiza un transformador, se origina esta corriente de energización. Y la protección tiene que ser capaz de permitir. No tiene que botar. Después está la curva de daño que se llama. Aquí está la curva de daño. Esta curva de daño, ¿qué me indica? La condición a la cual puedo someter al transformador de poder y que puede originar un daño irreversible en el transformador. Y por tanto, si yo soy capaz de calcular estos puntos, el punto 1, el punto 2, el punto 3, el punto 4, si yo los puedo calcular, lo que me debo asegurar es que la curva de operación del relé siempre esté por debajo. De tal forma de que cualquier condición, primero el relé vea la condición
y bote antes de que el transformador se vea sometido a esta condición de fallo. Y por tanto, cuando queremos evaluar condición de operación del transformador, usualmente se llama capacidad térmica esto, nosotros ¿qué hacemos? Calculamos la curva de daño y verificamos esto si la protección está arriba o abajo de la curva de daño. Si está arriba, estamos mal. Y decimos entonces que el relé no protege. Ahora, ¿cómo se calculan estos puntos? El 1, el 2, el 3 y el 4 del transformador en función de la categoría del tráfico. ¿Cómo se define la categoría? En función de su potencia nominal. Por tanto, ¿cuál es categoría 1? Todo transformador que tenga una potencia por debajo de 500 kV. ¿Cuál es la categoría 2? Todo transformador que esté entre 500 kV y 5 mV. ¿Cuál es la categoría 3? Todo transformador que esté entre 5 mV y 30 mV. ¿Y cuál es la categoría 4? Todo trafo que tenga una potencia de más de 30 mV. Y por tanto, según la potencia del tarro y según esta tabla, nosotros calculamos los puntos y establecemos entonces la condición de protección del transformador frente a condiciones de sobrecarga y condiciones de cortocircuito. Y por tanto, esta curva finalmente lo que nos hace es dar certeza de que el transformador frente a sobrecarga o frente a cortocircuito siempre va a estar protegido. Ahora, ¿cómo llevamos esto a piso? A través de un ejercicio, que es lo que está planteado dentro del procedimiento que vamos a ver. Ahora, fíjense, para un generador, yo tengo un generador, ¿cómo lo protejo? ¿Cuáles son los criterios? Y aquí he puesto la corriente nominal, la capacidad térmica, la corriente de cortocircuito, el desbalance y la condición residual. Y por tanto, cuando yo quiero evaluar la protección de un generador, tengo que hacer un checklist de estos 5 ítems. Básicamente, ¿para qué? Para dar certeza de que el generador, ni con condiciones de sobrecarga, ni con condiciones de cortocircuito, se va a ver afectado. Ahora, aquí el tema de desbalance significa secuencia negativa, significa falla desequilibrada, significa que hay que evaluar fallas monofásicas y fallas bifásicas a tiempo. El tema residual, ¿qué es el residual? Secuencia cero, lo que significa evaluar fallas trifásicas y fallas monofásicas. Y por tanto acá, dependiendo de cuál sea el criterio que yo quiera evaluar, debo analizar una falla u otra. Ahora, en el caso del cortocircuito, sabemos que siempre la corriente más alta es la falla trifásica. Y por tanto, nosotros normalmente, ¿qué hacemos? A la hora de evaluar cortocircuito, evaluamos falla trifásica. Ahora, en el caso de un motor, ¿qué debemos contemplar? La corriente nominal, debemos evaluar la corriente de partida y también el desbalance. El desbalance significa, ¿cierto?, en la práctica, evaluar, ¿cierto?, las redes de secuencia. Después, banco de condensadores, lo mismo. Corriente nominal, corriente de inrush y desbalance. Y finalmente, en el caso de los cables, la corriente nominal y la curva de daño. También en el caso de los cables hay una curva de daño. Y por tanto aquí, cuando se trata de evaluar si un cable está realmente protegido, tenemos que dibujar la curva de daño del cable y asegurarnos que el relé esté por debajo. De tal forma de que nunca quede expuesto el cable a esta condición de daño. Aquí, en esta fórmula, como es una recta, basta con 2 puntos. Aquí, I es la corriente, S es la sección del conductor. Aquí el único tema lioso es que esa sección tiene que estar en circular mix. Y por tanto tenemos que ser capaces de movernos de un sistema de unidad a otro, sin problema. Temperatura final es cuando el conductor está sometido a la corriente de cortocircuito. El fabricante nos dice,
¿Cuál es la corriente en el conductor? Perdón, ¿cuál es la temperatura del conductor cuando hay una falla o un cortocircuito? Varía entre 300 y 350 grados. ¿Cuál es la temperatura normal o inicial? Varía entre 50 y 75 grados. Y por tanto, conociendo la temperatura inicial y final, podemos evaluar la característica del conducto. Dígame. Nosotros los cables puesta a tierra también se les envía información, ¿o no? ¿Ah? De los cables que se usan para la puesta a tierra, de los trafos o de las torres, ¿se entrega esa misma información o no? No, que el cable, cuando hablo de un cable de una puesta a tierra, normalmente ese cable va a tener una corriente por él, que va a ser o cero o pequeña. Solamente hay corriente en ese cable cuando hay falla. ¿Sí? Por tanto, el tratamiento es completamente distinto. Okay. Aquí estamos hablando de un cable que está trabajando normalmente transfiriendo energía. Y de repente, una vez que está transfiriendo energía, de repente hay un cuento. Y la temperatura del cable que estaba en 50 grados se disparó a 350. Y ahí es donde la protección tiene que ser capaz de detectar esa condición y votar. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer acá? Aquí está el rayado de cancha. Lo que vamos a hacer ahora es cómo llevamos esto a una condición práctica. Cómo definimos este planteo. Y para ello, lo que yo estoy preparado, del apunte, por favor, del apunte, son casos. Casos en los cuales, inicialmente en esta asignatura, que es la misma del día, aquí se hizo una separación. En el día no se hace la separación. Y por tanto, del punto de vista del cálculo, yo integro los mismos casos, fallas trifásicas y fallas de ciclidad. ¿Me explico? Pero aquí separamos agua. Yo voy a ver solamente fallas trifásicas y ustedes después van a ver los mismos casos con falla de ciclidad con el otro proceso. Entonces ahora yo me voy a preocupar solamente de la falla trifásica. Ahora, se entiende al comparar que el tratamiento con falla trifásica es sustantivamente más simple que con falla de ciclidad, porque trabajamos solamente con la secuencia positiva. No olvidamos la secuencia negativa, no olvidamos la secuencia cero. Por tanto, aquí lo que vamos a hacer ahora, básicamente es abordar estas temáticas. Lo primero que me interesa comentar respecto de los cálculos tiene relación, ¿cierto?, con los casos que vamos a ver. Y aquí vamos a definir para la unidad de conocido, análisis de casos. Caso. Fíjense. Bueno, fíjense, aquí tenemos un primer caso para poder llevar todo lo que hemos visto a un enfoque de aplicación de los conceptos. Fíjense, ¿qué dice? Tengo una red formada por el SEN. Notemos, por favor, potencia de cortocircuito trifásica. Aquí no estamos evaluando fallas desequilibradas. Tenemos una línea, un trafo, un generador, 3 motores sincrónicos, una línea. Tenemos cargas pasivas. Estas cargas pasivas para el cálculo de cortocircuito no participan. Y por tanto, en ese contexto no se incluyen en el diagrama de impedancia. ¿Qué nos dicen acá? Fíjense. Nos dicen verificar condición normal y saturación para fallas trifásicas de los transformadores de corriente. Primera cosa. ¿Cómo se define el análisis de condición normal y condición de saturación de un transformador de corriente? Falla trifásica. Después, evaluar la sensibilidad a la protección. Este es un concepto que lo vimos, ¿cierto? Pero ahora lo llevamos a piso. ¿Qué significa? ¿Cómo se analiza una sensibilidad? Después, verificar el arranque. Verificar el arranque del motor sincrónico. Si la corriente de arranque es 3,8 veces la corriente nominal,
con un tiempo de arranque de 2 segundos. Aquí le estamos dando un contexto. La protección con los ajustes que tiene permite el arranque de un motor. Después, verificar el respaldo. Dijimos la teoría. Si una protección no opera, tiene que haber otra de respaldo. Bueno, aquí está el cómo se hace, cómo se evalúa eso. Cómo yo puedo definir si una protección tiene o no tiene respaldo. Después, selectividad de las protecciones para falla trifásica en la barra del CCM de media tensión. Estamos evaluando ahora selectividad. Fíjense, sensibilidad, respaldo, selectividad. Estamos empleando las definiciones que dijimos al principio. Rapidez no está contemplado, pero ya sabemos cuando un sistema tiene rapidez, cuando las protecciones operan por debajo de 1 segundo. Ahora, después dice verificar la adecuada protección del transformador T1 considerando su curva de daño. Curva de daño, lo dejé así. Después, determinar el porcentaje de la línea D1 protegida por la unidad 50 de R1 y finalmente elaborar las cartas de coordinación de R1 y R2 con referencia a 66 kilos y escala de corriente por día. Es decir, nos piden dibujar la curva de operación de las protecciones. Ahora, fíjense, ¿qué nos dice? Trabajar en por unidad, potencia base 75 MVA, voltaje base 66 en la barra B1 y trabajar con 4 decimales. Por tanto, por inspección de la red, ¿qué es lo que vemos? Si me dicen que en esta zona la tensión base es 66, por tanto aquí será 15 y de aquí para acá será 4 y 16. Por tanto tengo 3 zonas: 66, 15 y 4,16. Ahora bien, ¿qué otra cosa es importante destacar? Verificar en el cálculo en por unidad que los datos de placa de las máquinas coincidan con los datos del voltaje base, que siempre es una condición del cálculo por unidad, aunque a pesar de que aquí ya no incorporo tanto desarrollo del cálculo por unidad. Consideraciones, fíjense, consideraciones del problema. Me da los ajustes. Aquí están los ajustes. Esto yo lo saqué del relé. Aquí está la parametrización. La relación del TC, el tipo de relé, la unidad 50, la unidad 51 y cuál es la función de este relé. Después, el relé 2, el TC, la función, fíjense por favor, la unidad 50, la unidad 51 y el propósito del relé, dentro del contexto de las protecciones. ¿Qué otra cosa nos dicen? ¿Qué otra cosa nos dicen del problema? Dicen, para el análisis de los transformadores de corriente, si hay saturación, considere que hay transformadores de corriente disponibles de 500 a 5, 700 a 5, 1000 a 5. Porque si hay un trafo saturado, hay que cambiarlo. No podemos trabajar en una red con los transformadores que sabemos que se van a saturar. Después, para los relés, fíjense, nos dan la curva. Nos dan la curva con las constantes. Y además, las constantes las dan. Aquí está la constante. Como la curva es muy inversa, aquí están las constantes que hay que usar. Ahora bien, para el cálculo y para dibujar las curvas, en el caso, ¿cierto?, de las cartas log-log, nos dicen emplear para la gráfica estos valores del eje X para poder construir las curvas. Además nos dan, fíjense, no es necesario sabérselo, nos dan la tabla de la curva de daño. Por tanto, aquí lo que tenemos que aprender es a usarlo. Y finalmente, otro aspecto que también es importante dentro del problema es el enunciado, fíjense. Dice, para la instalación eléctrica TMT de la figura,
por condiciones de proceso, siempre operan solo dos motores sincrónicos, que es algo que pasa frecuentemente. Yo tengo una red donde tengo 3 motores, pero siempre uno está en reserva. Solamente hay 2 motores conectados. Y por tanto, si me dicen esto, si me dicen que solo 2 motores están conectados, entonces cuando yo evalúe la falla, debo pensar que solamente hay 2 motores en servicio, que el otro está fuera, no participa de la falla. Y por tanto aquí aparece otro elemento. No todo lo que está en la red necesariamente debe participar del estudio. Va a depender de las condiciones de operación de la planta. ¿Sí? ¿Se entiende esto, por favor? Ahora, este es el planteamiento. Díganme. Señor, me acuerdo que en varios de los componentes de la red se pedía como una de las condiciones iniciales la corriente nominal, y resulta que tenemos potencia aparente y voltaje de placa. Eso tenemos que volver a trabajarlo por unidad para sacar la corriente de placa por unidad. Vaya. Aquí tenemos la red. Entonces la idea es, tenemos la red, la estructura, conocemos la forma en que trabaja esta red, y la idea es ir construyendo pasito a pasito la forma de enfrentar el cambio. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la estrategia? La estrategia siempre es la misma. ¿Cómo abordamos el estudio de protecciones? Primero, 1, valores base. El paso 2, cálculo por unidad. El paso 3, diagrama de impedancia. El paso 4, análisis de los transformadores de corriente. Y en este análisis, 4.1, condición normal. Paso 2, o 4.2, saturación. Esto siempre es lo mismo. De ahí para abajo empiezan las diferencias, según lo que me piden. Entonces, bajo esa premisa, valores básicos. Tenemos zona en 66, zona en 15, zona en 4.16. 3 zonas. 3 voltajes base, 3 corrientes base, 3 impedancias base. Y por tanto, desde el punto de vista del desarrollo, por favor, lo primero que hacemos en este análisis es plantear. Aquí tengo las cosas, las comencemos después. Si me saco para adelante, como ustedes lo ven, no hay problema. Entonces, fíjense. Primer paso, valores base. Potencia base, voltaje y corriente impedancia. Que esto que ya habíamos visto, ¿cierto?, los cálculos de falla anterior. Después, cálculo por unidad. Debemos calcular el CEN, la línea 1, la línea 2, el trafo 1, el trafo 2, motor sincrónico y generador. Fíjense por favor que como aquí es falla trifásica, no nos interesan las conexiones a tierra de los trafos, ni tampoco participa la resistencia de puesta a tierra, porque eso solamente participa en la secuencia C. Por tanto aquí no nos interesa. Y después dibujamos nuestro circuito de secuencia, diagrama de impedancia. Y en el diagrama de impedancia dibujamos las reactancias. Por favor, fíjense, aquí solamente hay 2, no hay 3, porque la red solamente opera con 2 motores sincrónicos. Siempre hay uno que está fuera. Fíjense, dibujamos el diagrama de impedancia. ¿Qué hacemos después? Ponemos la protección.
1 y 2, porque nos están pidiendo valor 2 protecciones. Después, ¿qué dijimos? Reactancia de cada rama. Y luego, la reactancia equivalente vista de cada rama. Seguimos con la misma estrategia que ya habíamos visto en el caso de evaluar fallas. Ahora, dígame. Una consulta. Usted dice que operan 2 motores sincrónicos, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasa si, dentro de uno de esos 3 hubiera algo que tuviera parámetros diferentes? Porque ahí son los 2 iguales. Ah, sí, si fueran distintos, aquí la reactancia sería distinta. Ya, sí. Ahí en ese caso tiene que elegir uno de los que se repite y aparte el que es diferente a los otros 2, ¿cierto? Claro, ahí habría que definir varios escenarios. Habría que definir un escenario con el motor MS1 y MS2, después otro con el MS1 y MS3, después el MS2 y el MS3. Ya. Pero normalmente aquí los tiros no están por ese lado. A mí lo que me interesa es que ustedes entiendan es que cuando yo tengo una red, no todos los motores que están conectados a la red están en servicio. Y eso puede pasar. Eso no lo habíamos comentado hasta ahora. ¿No? Ya. Y por tanto aquí lo que me interesa es que lo tengan presente. ¿Sí? Para que frente a la eventualidad de que ustedes tengan una red con varios motores, se aseguren de que todos los motores están en servicio cuando está la red evaluándose. Ya. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, gracias. Ahora, tenemos los parámetros A, B y C. Y empezamos con los tráficos. Condición normal. ¿Qué me recuerda la condición normal? Lo que ya dijimos. La corriente del TC debe estar comprendida entre 0,1 y, pongamos el porcentaje, ¿no? Entre el 10 y el 100% de la corriente nominal entre el 10 y el 100% del TC. Entonces, ¿a qué apunta esto? Apunta a verificar si el transformador de corriente fue bien seleccionado. Entonces, fíjense, ¿cuál es la corriente normal en la protección 1? Me voy a la red y yo digo, para la protección número 1, ¿cuál será la corriente normal que debería pasar? Aquí está la protección 1. La corriente normal que debería pasar por aquí es la corriente nominal del lado primario del transformador T1. Eso es lo normal, cuando el transformador T1 esté trabajando a plena carga. Y por tanto, para el transformador de corriente, el TC1, la corriente normal o nominal será la potencia del tarro, 20 MVA, dividido por raíz de 3 y por la tensión del lado primario, 66 K. Y tengo la corriente nominal o normal que pasa. Y eso me da, si me hacen el cálculo, por favor, ¿cuánto me hace? 20.000 partido por 66 partido por raíz de 3. ¿0.18? ¿Cero? No. No. 174.95. Ah, Faltaría por 1000. sí, lo sé. 95.46. 95,46 amperes. Entonces, ¿yo qué es lo que digo? Esta es la corriente nominal normal que debiese pasar. Y por tanto, me pregunto yo, ¿esta corriente está entre el 10% y el 100% del TC? ¿El TC de cuánto es? TC de la RL1 es de 400 a 5. ¿Cuál es la corriente del primario? 400. ¿Cuál es el 10% de 400? 40. ¿Y cuál es el 100% de 400? 400. Por tanto, yo me pregunto, esta corriente normal
¿Está dentro del rango que está acá? Por tanto, ¿estamos? Ok. Está bien especificado la relación del transformador de corriente. ¿Qué pasa si el transformador hubiese sido, por ejemplo, 200 así? Fíjense, 200 así. Si fuera 200 así, ¿qué sería? 20 amperes, el 10% y 200. ¿Sí? ¿Sirve igual o no? También sirve. ¿Sí? Si el transformador hubiese sido 100 a 5, aquí sería 10 y aquí sería 100. ¿Y esta corriente está metida aquí entre medio? No. Por tanto, lo que estamos haciendo en este contexto del 10 al 100 es verificar si la corriente normal del TC es coherente con las corrientes normales de la internet. Vámonos al TC2. TC2. ¿Dónde está el TC2? Aquí está. Por tanto, tengo la rama del motor. ¿Cuánta potencia pasaría normalmente por aquí? Cuando yo tenga los dos motores a plena carga. Y por tanto, para el TC2, la corriente normal será 2 por 12 MVA dividido por raíz de 3 y por 15K. Pensando que están los dos módulos de 2 MVA operando a potencia nominal. Y eso me daría, si me hacen el cálculo, 153,9601 amperes. Y yo me pregunto, esa corriente está 10%. El TC, ¿de cuánto es el TC? Fíjense, 600. La corriente primaria es 600. El 10% de 600 me da 60 amperes. El 100%, 600. Y por tanto, esta corriente está en este rango, está en el rango. Por tanto, esta relación del TC2, 600 a 5, es razonable. ¿Para qué? Para condición de régimen permanente. ¿Sí? Y hemos evaluado a través de un criterio cuál es la forma en la cual nosotros evaluamos la relación del TC. Y eso, insisto, es lo que está planteado en el desarrollo, pasito a pasito. Bueno, aquí están todas las curvas. Aquí está, fíjense. TC1, la corriente nominal, 174,96. Está entre 40 y 400, estamos ok. Para el TC2, la corriente nominal, 153,96. Está entre 60 y 600, estamos ok. Y hemos sido capaces de evaluar el desempeño de los transformadores de corriente de un sistema de protección en condición normal. Vámonos ahora a la saturación. ¿Qué hacemos en la saturación? Acuérdense, tenemos que, si queremos evaluar un transformador de corriente, tenemos que hacer una falla en el lado izquierdo, una falla en el lado derecho. Si la falla es F1 o la falla es F2, evaluamos cuál es la corriente máxima que pasa por el TC y la comparamos con la máxima que soporta el TC. Fíjense que en este caso me dicen que el TC es 5P20. 5P20, sigla de la norma IEC. Y en esa norma IEC, ¿qué es el 5? El error, P es protección y 20 es el índice de saturación. Por tanto, ¿qué es lo que me está diciendo esto? Que la corriente máxima que soporta, por ejemplo, ¿cuál es la máxima que soporta el TC1? 400 por 20 me da 8000 amperes. Para el TC2, 600 por 20 me da 12000 amperes. Esa es la corriente máxima que soporta cada TC. 20 veces la corriente nominal. Y lo que yo debo verificar
es si la corriente de falla en el peor escenario supera esa corriente máxima. Ahora bien, fíjense, para evaluar este transformador de corriente, ¿qué debo hacer? XA, XB. Con XA y XB calculo I sub A y sub B. Y dijimos, tengo la I sub A por el lado izquierdo, tengo la I sub B por el lado derecho. Si la falla es F1, ¿qué corriente pasa por los TC? La I sub B. Si la falla es F2, ¿qué corriente pasa por el TC? La I sub B. Y por tanto elijo la mayor de ambas. Y eso es lo que está planteado aquí, fíjense. TC1, ¿cuánto vale quizá? Esto. Reactancia al lado izquierdo. ¿Cuánto vale XB? Miro para allá. Esa más esa más. Y por tanto me da esta reactancia. De acuerdo a esto, si yo quiero calcular la corriente más alta, ¿con qué reactancia me debo quedar? Con la más pequeña. Y por tanto, ¿cuál es la corriente que soporta? La corriente base partido por la reactancia más pequeña. Y eso me da 5.031 amperios. ¿Y cuánto aguanta el TC? 20 por 400, 8.000. ¿Cómo es esta comparada con 8.000? Menor. Estamos aquí entonces. No hay saturación. Ya hemos evaluado ahora la saturación del transformador de corriente de la protección. Vámonos al 2. ¿Cuánto vale aquí la XA? C. ¿Cuánto vale la XB? La reactancia y la rama completa. Y por tanto, para el TC2 tenemos la XA, tenemos la XB. ¿Con cuál nos quedamos? Con la reactancia más pequeña. Por tanto, la corriente será la corriente base dividido por la reactancia más pequeña, y esto me da 6.702 amperios. Y la comparo con ¿cuál? Con la máxima, que es 20 por 600, y eso me da 12.000. Esto es menor que 12.000, por tanto estamos ok, no hay saturación. Ya hemos evaluado el transformador de corriente para condición normal y para saturación. Y tenemos en consecuencia el primer paso. Con estos dos procedimientos, ¿cuál es la conclusión? No hay que cambiar los transformadores de corriente. Mantenemos los que están vigentes en la red, porque trabajan en condición normal bien y porque no trabajan saturados para las corrientes de falla. Ahora, ¿qué nos plantea el problema después? Nos dice después, fíjense, evaluar, fíjense, nos dice evaluar la sensibilidad. Evaluar sensibilidad a las protecciones. Y aquí, por favor, cuando uno habla sensibilidad, lo que tiene que recordar es que la protección permita condiciones normales. Permita condiciones normales. Y aquí está el tema de la interpretación, fíjense. Vamos a ver acá. Tenemos para el relé 1. Relé 1. ¿Cuál es la corriente normal que debería pasar por aquí? Para el relé 1, la corriente normal o nominal la calculamos. 174,96, redondimos a 12. Y para el RL2, ¿cuál es la corriente normal? También la calculamos. 153,96. Entonces, ¿qué dice esto, por favor? ¿Qué dice esto? Que la protección debiese permitir esta corriente sin que eso signifique chico. Que acá la protección debería permitir esta corriente sin que eso signifique chico.
Ahora la pregunta es, ¿y cuál es la corriente de operación de las proyecciones? Me voy a los ajustes. Fíjense, evaluemos los ajustes. Aquí están los ajustes. Para el caso de R1, el transformador de corriente es de 400 es a 5. Para el RL2, los transformadores de corriente son 600 a 5. Partimos con el ajuste de la unidad 51. ¿Qué nos dice la 51 aquí? Nos dice 0,45 por CT. Eso es lo que nos está diciendo. 0,45 por CT con una curva M igual 2 del tipo Bell inversa. Eso es lo que nos está planteando la parametrización terrestre. Por tanto, ¿cuál es la corriente pick-up de este relé? Será 0,45 por CT. ¿Qué cosa es CT? La corriente del TC. Pero la corriente del TC son dos valores, 400 y 5. Como estoy comparando con la corriente del lado primario, entonces uso la corriente del lado primario. Y será entonces por 400. Y eso me da, por favor, ¿cuánto me daría 0,45 por 400? 180. ¿Ah? 180. 180. Fíjense, para el caso de RL2, la unidad 51, ¿qué me dice? 0,45 por CT con un M igual 3, Bell inversa. Por tanto, ¿cuál será la corriente pick-up en este caso? La corriente pick-up será 0,45 por la corriente primaria del CT, 600. ¿Y eso me da? 270. ¿Ah? 270. 270. Eso es la unidad 51. ¿Qué pasa con la 50? La unidad 50. ¿Qué me dice acá? Para el RL1, 3,6 por CT. Por tanto, la unidad instantánea es igual a 3,6 por 400, y esto me da, por favor, ¿me hace el cálculo? 1440. 1440 amperes, y acá la unidad 50, aquí lo separé por relé, la unidad 50 me dice que vale 2,25 por CT, y por tanto la unidad instantánea será 2,25 por 600, y eso me da, por favor, si me hace el cálculo. 1350. ¿Ah? 1350. 1350. Esos son los rangos. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Cómo se interpreta? Fíjense. Dibujo la curva. Aquí tengo corriente, aquí tengo tiempo. ¿Cuál es la corriente pick-up de este? 180. ¿Cuál es la unidad instantánea? 1440. 1440. Por tanto, entre 180 y 1440, ¿qué es lo que está operando aquí? La unidad 51, con una curva Bell inversa. Los detalles no los sé todavía, pero sé qué hace. ¿Y qué hace después de los 1440? ¿Quién actúa después? La unidad 50. Y sabemos que la unidad 50, ¿con qué tiempo opera? Por un tiempo de 0,012.
y hemos construido, por favor, la característica de operación de la protección a partir de los ajustes que ¿De dónde sacó ese valor de 0,02 segundos? es la unidad 50. Fíjate, ¿qué significa que la unidad 50 sea 1440? Toda corriente por arriba de 1440 va a hacer que opere la unidad 50. ¿Y en cuánto tiempo se demora la unidad 50 en operar? Por definición de fábrica, 0,02. Ay, perfecto. Ahora yo la puedo subir, la puedo parametrizar y hacerla más lenta. Pero si me pongo a la condición de fábrica, viene con un ciclo. Entonces, fíjense. ¿Ah? ¿Qué consecuencias tiene el sistema si es más lenta la respuesta del... ¿La 50? Sí. Bueno, que tú permites que la falla esté más tiempo. Aquí, fíjate, si la corriente de falla son 1500 amperes, lo que me dice esta curva es que el relé se va a demorar un ciclo en dar ciclo. A ese ciclo tengo que agregarle los ciclos que se demoran el interruptor en abrir. Pueden ser 3, 4 ciclos. ¿Y si fuese menos, 0,01? No, no puede ser. Por diseño, Ya. creo que hay un tipo de relé, me parece que el CEL tiene la posibilidad de que esto sea un poquito menos de 0,0. Ya. Pero lo normal es que sea un ciclo. Sí, y si lo subo un poco, me dice usted que... ¿Ah? Y si lo subo un poco, ¿qué me dice No, usted si con tú el lo problema? subes, si tú subes esto, Ya, lo que tú estás haciendo es que estás haciendo más lenta la protección. ya. Supongamos que la unidad 50 estaba ahí. Viene un bestia y pone la unidad 50 aquí Ya, 0,5. en 0,5 segundos. Toda corriente, en vez de tocar la roja, va a tocar la azul. Y eso va a indicar el tiempo que se demora. Y por tanto, tú puedes ajustar la unidad 50 por arriba o por abajo, aunque en rigor uno lo que debiese hacer, formalmente hablando, es que la unidad 50 no hay que tocarla. Porque la unidad 50 me recuerda que cuando la falla es de alta magnitud, hay que botar lo más rápido posible. ¿Sí? Eso vamos a comentar después. Entonces, fíjense, tenemos la curva de nuestro relé. Dígame. La unidad 50 dice relé o dispositivo cortocircuito y 51 dice relé sobre corriente externa. Alterno, retardo, con retardo. Entonces, Esta es la 51, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? esta es la 50. La 51, fíjate, si la corriente fueran 200 amperes, aquí al ladito, ¿cuánto se demora la protección en dar chip? 10 minutos. Si la corriente fuera 120 amperes, no hay chip. Entonces, si las corrientes son cercanas a la corriente del pick-up, el tiempo es alto. Pero a medida que la corriente va aumentando, ¿qué pasa con el tiempo? Va disminuyendo. Por eso es que se llama con retardo. Ahora, esta curva es la número 2. Si yo le subo a la curva número 10, esta curva va a quedar por aquí arriba. Y por tanto yo elijo con qué retardo quiero que opere. Aquí, por favor, estamos viendo el concepto. El concepto es que cuando yo tengo una protección con unidad 51, lo que estamos viendo es que aquí se genera un retardo. ¿Qué pasa con la 50? Toda corriente por arriba del ajuste de la unidad 50, el relé no va a esperar. De inmediato va a dar orden de apertura al interruptor. ¿No? Entonces, tenemos para el relé 1 esa curva. Fíjense para el relé 2. ¿Cómo es la curva del relé 2? Para el relé 2 hago lo mismo. Tengo la corriente, tengo el tiempo, defino primero la unidad de tiempo largo, el pick-up, es 270 amperes. Y la unidad instantánea, la unidad instantánea
1350. ¿Qué me dicen estos valores? La unidad 51, ¿en dónde está ubicada? Entre esta corriente y la corriente donde empieza la unidad 50. Y por tanto, aquí tengo, en consecuencia, la unidad 51 entre el pick-up y la unidad instantánea. Y después de aquí, ¿qué tengo? La operación. 0,0. Y por tanto, fíjense, estamos llevando la parametrización del relé a una mirada visual para entender las zonas de operación. ¿Qué decimos acá? Toda corriente por debajo de 180 amperios, ¿este relé hará algo? No hace nada. En este relé, toda corriente por debajo de 270 no hace nada. Y por tanto, yo identifico las zonas de operación. La zona con retardo 51, la zona con unidad instantánea 50. Ahora bien, eso es lo que tenemos. Ese es el planteamiento. Evaluemos sensibilidad. ¿Qué es lo que está haciendo la protección? Fíjense, ¿cuál es la corriente nominal? 174. La corriente nominal es 174, está por acá. Ahí están los 174,96 amperes. Por tanto, cuando haya corriente nominal, el relé ¿va a hacer algo? No va a hacer nada. Cuando hayan 176 amperes, ¿va a hacer algo? Tampoco. Y 176 ya es más que la nominal, o sea, sobrecarga. Y el relé no hace nada. Por tanto, ¿qué es lo que vemos? Vemos que 174,96 es menor que 180 amperios. Lo que significa que la protección permite una condición de sobrecarga. ¿Cuál porcentaje? Hablemos en porcentaje. El porcentaje de sobrecarga será igual a 180 partido por 174,96%. Y eso me da, por favor, si me hacen el cálculo. 2.8 creo. 180. Pero deja asegurarme, sí, porque lo hice al revés. Ah. Deja asegurarme porque lo hice al revés. Lo hice como por el al revés. Entonces, pero según yo es 2.8. Dame un segundo. ¿Cuánto es? Ah, Me da 102. 2.8. 102,88. ¿Sí? Así. 06. Por tanto, ¿cuánto está pasando del 100 acá? 2.8. Por tanto, esta protección y este ajuste está permitiendo un 2,88% de sobrecarga. Profesor, pero disculpe que, o sea, es una tontería lo que voy a preguntar, pero no me deja llamar la atención. ¿Así se calcula necesariamente? Lo que pasa es que es más corto calcularlo al revés, pues yo hice el 174.96% partido 180 y me da el 2.88. Claro, lo que pasa es que el punto de partida es que si tú lo sabes al revés, tienes que tener cuidado que es lo que te falta para llegar a uno. Ah, sí, no, es que me va a dar el restante, pues Entonces, siempre me va a dar el restante ahí. Entonces, uno tiene que buscar lo que le acomode. Yo les planteo que en la medida que hago la corriente pick-up partido por la corriente nominal, si el número es mayor que 100, sé de inmediato que la protección está permitiendo una sobrecarga. Ahora, 2,88 ¿está bien? ¿Está mal? Depende del diseñador. Uno puede decir, miren, acepto hasta un 5% de sobrecarga. Por tanto, en ese contexto, esto no es riesgoso para el equipo. ¿Y qué dice la norma, profesor? ¿Qué dice la norma? Es que la norma está condicionada principalmente al nivel de refrigeración que tengamos, en este caso, el transformador. Hay transformadores que aguantan hasta un 10% de sobrecarga, un 20%. Ah, okay.
siempre y cuando les ponga ventilación forzada. Por tanto, aquí tenemos en consecuencia una identificación de un problema según nuestro criterio. ¿Nosotros qué vamos a hacer? Nosotros vamos a considerar siempre, como criterio general, un 2% de ese es nuestro punto de referencia, 2%. ¿Y ese criterio Una aplica, mirada conservadora. perdón, y ese criterio aplica tanto para líneas, Para todo. para todo? 2% de sobrecarga es pensando en un criterio conservador. 2%. 2%. Ese es el que vamos a hacer. ¿Sí? Ahora, fíjense, acá, ¿qué pasa aquí? En este caso, ¿Qué pasó? fíjense, ¿dónde está la corriente nominal? 153. 153 por acá. 153,96. Por tanto, yo digo, porcentaje será 270 partido por 153,96 y por 100, y esto me da, por favor, ¿se la hacen el cálculo? O sea, eran 75,37%. ¿Cuánto? 75,37%. 175. Sí. 137 75,3702. porcentaje. Por tanto, ¿qué es lo que vemos? ¿Cuánto se pasa de 100 acá? 75%. Por tanto, aquí lo que decimos entonces es que la sobrecarga, por favor, esta es la sobrecarga que está permitiendo la protección y no hace nada. Es de un 75,37. Por tanto, aquí estamos rasando, estamos muy justo, pero aquí estamos descaradamente fuera de la regla. Sí, dígame. Señor, ¿y qué pasa con los motores síncronos que están aguas abajo del tráfico corriente del alrededor? Entonces, no sé qué tipo de régimen tienen, pero podría suponer que a lo mejor tienen partidas intermitentes. Entonces, ¿cómo saber si es prudente o no ese exceso de tolerancia que porcentual que calculamos ahí, por favor? Claro, que el tema es que aquí estamos asumiendo que los dos motores están en la peor condición. La peor de las condiciones es que los dos motores estén en régimen de plena carga. Los dos tomando plena carga. Esa es la peor condición. Los dos motores de 2 megas trabajando al 100%. Si eso fuera así, la protección, ¿qué va a hacer? Va a permitir, si tú divides esto en 2%, en dos partes iguales, va a permitir que tú a cada motor le saques el 35% de sobrecarga, sin que la protección haga nada. Y eso es lo que no podemos permitir. La protección tiene que ser capaz de detectar una condición anormal y tiene que volar. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Ahora, claramente, por favor, ahí fue el problema. El problema es que aquí, en cada cajón azul hay una protección. Por tanto, no le asignemos todo el riesgo al 52.3 o a este relé R2, porque también aquí hay protecciones en cada motor que tendrían que evaluarse. Aquí lo que pasa es que estamos achicando el problema para que sea viable. ¿Sí? Dígame. Profe, tengo una duda. Sí. Que el último cálculo ¿Sí? aparece un 75% de sobrecarga. Pero no sé, yo, por lo que había entendido anteriormente, que si la ley nominal 153,96 no toca la curva, no actúa la No. Aquí Pero el tema, sobrecarga. claro, el tema es que aquí está, esa corriente que está aquí es la corriente normal. Por tanto, los dos motores deberían, cuando están en servicio a plena carga, demandar 154 amperes. ¿Sí? Ya. Uno de esos motores, los dos, empiezan a demandar más de la corriente nominal. Supongamos un 10% más. Significa aquí un 10% iríamos, ¿cierto?, a 170 amperes. 170 amperes. ¿Hace algo la protección? No. La protección no está haciendo nada y los motores están con sobrecarga. Entonces aquí lo que estamos viendo es que la protección permite que yo le saque un 75% más de potencia a los motores sin que eso signifique un problema. Y aquí lo que tenemos que entender es que este es el punto
este es el set point de las protecciones. Esa es la corriente que debiese hacer la diferencia entre la no operación y la operación. ¿Estamos? Y por tanto, aquí estamos cercanos, ¿estamos? Pero aquí estamos completamente fuera. Entonces aquí, cuando nosotros hablamos de la sensibilidad, ¿qué tendríamos que decir? Sensibilidad aquí, crítica, porque está cerca, pero por arriba. Aquí, sensibilidad inaceptable. Aquí tengo una falla, porque la protección no protege. ¿Habría que jugar con la curva entonces, con la 51? ¿Cómo acercarla al...? Claro, el tema es que la 51 parte de este valor. Claro. Estamos. Aquí la única posibilidad es que tú bajes el pick-up. Lo que significa, ¿qué cosa? Que tendrías que actuar sobre este valor. Porque es el que yo parametrizo en el relé. Le puse 0.45. Entonces aquí, fíjense, tenemos, insisto, aquí hemos sido capaces en este ejercicio de llevar la parametrización a una mirada lúdica gráfica, donde aquí uno puede interpretar de mejor forma las zonas de operación del relé. Entonces acá, fíjense, dicho esto, vámonos a lo que está desarrollado. Fíjense. R1, 180 amperios. Es el pick-up. Y por tanto, este ajuste permite una sobrecarga del 2,9%. Que es lo que está bien. Estoy usando un decir. En la protección 2, el pick-up 270. Y el ajuste que tiene permite una sobrecarga del 75,4%. Hemos hecho un diagnóstico de el ajuste de la unidad 51. Ahora bien, solución. ¿Cuál es la solución? Si yo quiero que esté calibrado perfectamente a la corriente nominal, tendría que modificar este valor y tendría que modificar ese valor. ¿Cómo se modifica ese valor? Fíjense, aquí este valor sería arriba la corriente nominal que deseo, abajo la corriente del TC, que sería 400. Aquí la corriente que deseo, 153,96, y la corriente del TC, 600. Si me hacen el cálculo, por favor, ¿cuánto le doy? El primero da 0.45. No, 0.44. 0,44. 0.44. ¿Y acá? 0.25. 0,25. Por tanto, si yo no quisiese ningún tipo de sobrecarga, el 0,45 debería bajarlo a 0,44. Y el 0,45 de acá debería bajarlo a 0,20 o 0,26. Fíjense que en este instante hemos sido capaces de ver cómo ajustar la unidad 51. ¿Y cómo se ajusta la unidad 51? En estos relés, la corriente que yo deseo, partido por la corriente del lado primario del TC. ¿Cómo se llama ese índice? Este es el factor del pick-up. Este es el pick-up de la unidad 51. Factor de pick-up. Entonces, cuando uno quiere programar una protección, tiene que... Fíjate, si en la tabla está... En la tabla... Mira. Aquí tenemos la tabla. Por favor, esto yo lo saqué de... Bueno, le hice algunas modificaciones, pero... Fíjate. Unidad 50, unidad 51. Ahí está el pick-up. Es el que hemos aprendido a calcular. Ahora, tenemos que ver después el tema de la curva. Si la curva está bien o está mal, ese es otro tema. Pero ya por lo menos sabemos cuál calcular el pick-up. Ahora, fíjense, ¿qué nos piden ahora en el problema?
verificar arranque del motor. Arranque. Cuando, Disculpen, antes que pase el paso siguiente, ¿qué quería decir 5P20? 5P20 es la norma americana. Pero- Perdón, la norma IEC. En la norma IEC, para identificar los TC, yo puedo hablar de un 5P10, un 5P20, un 10P10, un 10P20. El P me indica que es un transformador de corriente que se aplica a protección y por tanto se satura no a 2 veces la corriente nominal como es el caso de la transformador de corriente para medir. El número que antecede a la P es el error compuesto, el error de la medida. Y el número que sigue a la P es el N, el índice de saturación. Las veces que yo multiplico la corriente del TC para saber cuánta aguanta. Por tanto, en este caso era 20. ¿Qué significa? En este caso, para este será 20 por 400 y esto me da 8000 amperios. Lo que me dice esto es que el transformador de corriente aguanta hasta 8000 amperios que pasen por él y el viejo mantiene linealidad. ¿Sí? En este caso, 600 por 20 me da 12.000 amperios. Por tanto, si la corriente de falla que pasa por el TC es de menos de 12.000 amperios, el viejo mantiene linealidad. Ahora, si aquí la corriente de falla resulta ser mayor que esto, yo debo cambiar el TC. Porque no puedo permitirme que un transformador de corriente esté operando en forma celular. ¿Sí? Pero hasta aquí estamos bien. Ahora, fíjense, arranque de motor. Arranque de motor. Y aquí, por favor, la técnica para poder entenderla es la siguiente. Profe, Díganme. antes que siga, ¿te paso la consulta? Sí, díganme. Al final de la clase nos daría 5 minutos. ¿Ah? Al final de la clase nos daría 5 minutos. Sí. ¿Qué hora es? No, quédate bien. Ahí. Sí. Entonces, fíjense. Aquí tenemos nuestra red. Entonces, cuando yo hablo del arranque del motor, cuando hablo del arranque de un motor, por favor, tienen o tenemos, estamos todos aquí, tenemos que considerar la peor condición. ¿Cuál es la peor condición del punto de vista del arranque? Primero, que esta fuente no esté y que toda la energía yo la entregue desde el centro. Porque si está, este entrega energía y libera al centro de potencia que tiene que entregar. Por tanto, cuando uno evalúa arranque, si hay en la red un generador, hay que dejarlo fuera de servicio. Peor escenario. Después, el generador no está. Están los dos motores. Y uno está en arranque. Uno está partiendo. ¿Cómo estará el otro? ¿Cuál es la peor condición para el otro motor? Que esté, ¿cierto? Fíjense, si yo tengo dos motores siempre en servicio y uno está partiendo del punto de vista de la demanda de energía, ¿cuál sería el peor escenario del otro? Que el otro esté trabajando a plena carga. Claro. ¿Se dan cuenta? Sí. Por tanto, aquí tengo una corriente de partida del motor. Aquí tengo la corriente nominal del motor. ¿Quién entrega esas corrientes? La fuente. El generador está fuera de servicio. Ay, Por tanto, ¿cuál es el camino de la corriente o de la potencia? Este. Y el cero conductor. Este es el camino de la energía. Por tanto, la pregunta es, si este es el camino de la energía, ¿qué energía ve esta protección? ¿Cuánta energía ve que está pasando para allá?
La demanda de los dos motores. La nominal del motor Más. más la potencia de arranque del motor. Durante el tiempo que dura. Sí. ¿Se dan cuenta? Por tanto, la protección o la potencia asociada al relé 3, relé 2, la potencia del relé 2, ¿cuál será? La potencia nominal de un motor sincrónico más la potencia de partida del otro motor sincrónico. Y por tanto, ¿cuál es la potencia nominal de un motor sincrónico? 2 MB. Son 2 MB. ¿Y cuál es la potencia de partida del otro motor, el que está partiendo? La corriente partida 3,8. 3,8 por 2. Y estoy trabajando con potencia, que es equivalente a trabajar con corriente. Yo sé que aquí nos enseñaron de que las potencias aparentes no se suman. Pero aquí uno hace una estimación. Por tanto, ¿cuál es la potencia aquí? ¿Cuál sería entonces? ¿Cuánto daría esa potencia? 3,8 por 2 más 2 es 4,8 por 2. ¿Y cuánto me da? ¿Ah? 9. 9,6 MB. Esa es la potencia transferida donde está la protección. Sí. Señor, pero dado que la potencia de partida del motor sincrónico 2 es un tiempo limitado, significa que esos 9,6 MVA no son sostenidos en el tiempo, sino que No, duran- esto va a ser durante el arranque del motor, 10 segundos, 15 segundos. Lo que tenemos que ver es que si esta potencia genera una corriente, que el relé no bote. que el relé no bote. Claro, porque si el relé bota con esa potencia, no arranca el motor. Por tanto, ¿cuál es la corriente entonces que vendría? ¿Cuál sería la corriente del relé 2 en el lado primario? Será la potencia 9600 o 9,6 MVA dividido por raíz de 3 y por la tensión. La tensión ahí es 15. Y eso me da, por favor, si me hacen el cálculo, 9600 partido por 15 partido por raíz de 3. 369,5. ¿Cuánto? 369,5. 369,5 amperes. Esa es la protección 3. 369. Aquí están los 270. Bien. Los 369 están por aquí. Por ejemplo, por tanto, yo proyecto por acá, intersecto, y sé el tiempo de trip del relé. ¿Qué es lo importante? Que este tiempo tiene que ser mayor que el tiempo de partida. Claro. Porque si este tiempo es menor que el tiempo de partida, va a botar. Claro. ¿Me explico? Ahora, ¿conocemos esta curva? No la conocemos. Claro. Pero sí la podemos calcular. Porque conocemos la fórmula de la curva. Entonces, fíjense. Bueno, aquí está la potencia del relé 2. ¿Cuál es la potencia que pasa por aquí? En el relé 1. ¿Cuánta potencia se transfiere por aquí? Fíjense, por aquí está pasando la potencia nominal del motor sincrónico que está trabajando a plena carga. La potencia de partida del motor sincrónico que está partiendo. Y esta carga. Porque ¿quién entrega la energía a esta carga? La fuente. Por tanto, será la potencia de la carga concentrada. Ahora sí, ¿ven? Las cargas sí participan. Pero no en fallo, pero sí en condiciones de arranque. ¿Se acuerdan que antes decía, no, las cargas no van, pero después las vamos a ver? Aquí están. Por tanto, ¿dónde participan las cargas concentradas? Principalmente cuando uno quiere evaluar arranque de motor. Por si sería 9,6 más 8,6 me darían
¿Qué es eso que está arriba abajo el generador? No, que esto está afuera, No, pero lo que está abajo el generador, es servicio auxiliar. ya, pero eso no se considera como carga. No, porque acuérdate que cuando yo quiero echar a andar un generador, antes de echar a andar el generador tengo que levantar servicio auxiliar. Todo lo que tiene que estar listo para que el generador entre en servicio. ¿Estamos? Ok. Y después, una vez que los servicios auxiliares están listos para que el generador entre en servicio, el generador se monta, se energiza, se sincroniza y después el generador entrega la potencia de los servicios auxiliares y la diferencia se va a la fuente. ¿Sí? ¿Y eso cuánto me da? 9,6 más 8,6. ¿Ah? 18,2 MVA. Por tanto, ¿cuál es la corriente que vería el RL1? Sería 18.200 dividido por raíz de 3 y por 66. Y eso me daría, porque estamos en 66. 159,21. 159,21. Fíjense, el relé 1 está aquí. ¿Cuál es la corriente? 159, está por acá. Por tanto, el relé 1 ve esa corriente. Por tanto, el relé 1 no ve arranque. No hace nada. Lo que hay que ver, sigue el relé número 6 o 2. Entonces, fíjense. Dicho esto, tenemos fíjense, aquí tengo la corriente 8400 de 3 por 15. Esta es la corriente en el lado primario. Yo quiero ver el relé ahora. El relé recibe una corriente primaria o secundaria. El relé está en el secundario del TC. Por tanto, la corriente que recibe un relé es la corriente del lado secundario. Por tanto, en el lado primario, 369. ¿Pero cuánto es la corriente entonces en el lado secundario? 369 por 5 partido por 600. Ahí. Esa es la corriente, este factor que está acá es para pasar la corriente del lado primario a la corriente que recibiría el relé. Por tanto, el relé, cuando en el primario hay 369 amperes, ¿cuántos amperes hay en el secundario? 2,694. Entonces yo digo, con esa corriente, ¿cuánto se demora el relé en operar? Es el punto. Y aquí está el tema. Fíjense. Me dicen que el tiempo de operación del relé, el tiempo de operación de un relé es el N time dial factor D. Me dan la curva del relé, me dicen, esta es la curva. ¿El A cuánto vale? 0,0615. Más el B. ¿Cuánto vale el B? 0,7989. Dividido por, fíjense, I partido por IPU. Eso es, voy a poner aquí I partido por IPU para que sea más fácil, le voy a llamar N, para que sea más fácil de representar. N menos C vale 0,34. Después sigue D. ¿Cuánto vale D? Menos 0,284. Menos 0,284 dividido por N menos C al cuadrado. Más, finalmente, la E
4,0505 dividido por n menos c, o la n menos 0,34 al. Y ahí tengo la ley que define el comportamiento del reloj, aplicando a lo bestia la fórmula. Ahora, ¿esto qué cosa es? N, I partido por IPU. I, ¿qué corriente recibe el relé? La de la zona. ¿No? Recién la calculamos. ¿Qué corriente estaba recibiendo el relé? La corriente que recibe el relé, 2.69, 2,694. Esa es la corriente que está recibiendo el relé. ¿Qué va aquí abajo? El ajuste del relé. ¿Cuál es el ajuste del relé? No lo hemos cambiado. 0,45 por CT. Fíjense, aquí trabajamos con 600, porque estábamos hablando de corrientes primarias. Pero allá, ¿dónde estamos trabajando? En el lado secundario. Por tanto, ¿cuánto vale el CT entonces? Sí. ¿Cuánto me da 0,45 por 5? ¿Cuánto daría? 0,45. 2.25. ¿Ah? 2.25. 2.25. ¿Y cuánto me da este factor entonces, por favor? 2.694 partido por 2.25. 1.2. 1, 1.2. aproximado. Sí. Entonces, fíjense, ¿cuánto vale entonces n menos 0,34? Será 1,2 menos 0,34. Y eso me da, por favor, 0,86. 0,86. Redondeando 190. No da justo. Ah, bueno, pero. Mira, como aproximadamente. está rondeado así. 0,86. Ya. Por tanto, el tiempo del relé, el tiempo que demora el relé en operar, será el M, el time dial. ¿Cuánto es el M de este relé? Del relé 2. 3. Ese es el time dial. Por tanto, ¿qué será? 3 por 0,0615 más 0,7989 dividido por 0,86 menos 0,284 dividido por 0,86 al cuadrado más 4,0505 partido por 0,86 al. Y eso lo hago en un plus para calcular. ¿Se va a hacer el cálculo de esa parte? 20.9238. 20,92 segundos. Sí. Por tanto, ¿qué está diciendo esto? ¿Cuánto se demora el relé en dar orden de chip? 20,92. ¿Cuánto se demora el motor en partir? Por aquí me dio 21. Bueno, por el redondeo este. 21. ¿Y cuál es el tiempo de arranque? 15 segundos. Por tanto, el motor se demora 15, el relé se demora 20. Por tanto, el motor parte sin problema. Y por tanto, el relé 2 permite el arranque del motor. El relé 1, ya lo dijimos, el relé 1, relé no ve arranque. Porque está aquí, por debajo. Fíjense que hemos sido capaces ahora de poder identificar si el ajuste de un relé permite o no permite el arranque de un motor, aplicando la expresión que ya hemos visto. Ahora, cuando uno dice ya estoy listo, cuando estas constantes se las sabe de memoria, cuando ya no es necesario la tabla, uno dice la sabe, ya es porque está uno en completo rodaje. No, pero yo igual se lo entrego, ¿no? Entonces me olvido de la de hoy. Ahora, tenemos, fíjense, hemos visto
transformadores de corriente, condición normal, saturación, hemos visto sensibilidad, hemos propuesto nuevos ajustes, hemos visto después arranque. Lo que nos queda por ahora, por ver, es respaldo. Respaldo entre R1 y R2. Ahora, el concepto de respaldo, ¿cuál es? Primero, opera la protección principal. Si ella no opera, debe operar entonces la protección que respalda. Ahora aquí, por favor, entendamos que aquí la red que se ha planteado es una red bastante acotada. Esta. ¿Estamos? Por tanto, si quiero ver el respaldo entre R2 y R1, si frente a una falla el 2 no opera, tiene que operar el 1. ¿Y cuál debe ser el tiempo entre una y otra? El paso de coordinación, que dijimos está entre 0,2 y 0,35 segundos. Nosotros en la evaluación de esto vamos a considerar un paso único, 0,3, para que sea más simple. Pero aquí habría que dar un intervalo. Entonces, fíjense, ¿qué hace uno? Para evaluar saturación, para evaluar el respaldo. Uno evalúa la falla en la protección principal. Tenemos acá esta protección. Esta protección está mirando para allá. Ella protege para allá. Por tanto, puede haber una falla en cualquier zona hacia acá, donde ella debería votar. Toda falla al lado derecho, ella es la responsable. Y por tanto, puede haber una falla aquí, puede haber una falla aquí, puede haber una falla aquí, puede haber una falla en la mitad de la línea. ¿Se dan cuenta que hay varias opciones de falla? ¿Qué es lo que uno debe hacer? Ponerse en el peor escenario. ¿Cuál es el peor escenario? Donde la corriente de falla sea la más alta. ¿Y dónde se produce la falla más alta? Cuando la reactancia es más pequeña. Y por tanto, ¿dónde se produce la reactancia más pequeña? Al lado del TC, en la zona que protege. Por tanto, hago una falla ahí, verifico cuánto tarda esta protección en abrir y después veo cuánto tarda esta y comparo los tiempos. Y por tanto, fíjense, si la falla es aquí, ya lo dijimos, aquí tengo una I sub A y aquí tengo una I sub B. ¿Cuál es la corriente que ve la protección 2? ¿La I sub A o la I sub B? La I sub A, sí. Y por tanto, la I sub A, ¿cuánto vale? 1 partido por XA. Y esto es 1 partido por XA, que coincide con C, que vale 0,4307. Y eso me da, por favor, y aquí estamos aplicando lo que hemos visto en el cálculo de efecto. Aquí le damos un sentido. ¿Cuánto es? 2,3218. 2,3218 en por unidad. Por tanto, ¿cuál sería la corriente que vería el RL2 en por unidad? 2,3218 en por unidad. ¿Cuál es la corriente que ve el RL1 en por unidad? Una parte de la isla. Por tanto, la corriente que ve el RL1 será 2,3218 por arriba la opuesta, la gama que no estoy calculando, 3,95. Abajo, 3,95 más la gama donde estoy calculando, que sería 0,4834.
¿Y eso me da, por favor, si me hacen echar? ¿Para qué hacíamos dos divisiones de corriente? ¿Para esto? Mira, para esto. Aquí le estamos dando un sentido. ¿Cuánto me daría ese cálculo? 2,1221. 2,1221. 21. ¿Sí? ¿En serio? No, ¿Sí? ¿Está bien? a mí me dio 2.0686. No, Anota el número. ¿cuánto? 2.0686. Sí. 2.0686. 2,06, 86. 86. 6. ¿Está bien? Sí. ¿Alguien más bien? Sí. Está bien. Fíjense, esas son las corrientes por unidad. Por tanto, de aquí, ¿cuál sería la corriente que vería el relé? La corriente del relé 2 será 2,3218. Ahí están por unidad. La debo pasar ahora a valor real. Multiplico por la corriente base. ¿Dónde está esta protección? En la zona 2. Por tanto, por 2086,75. Ahí tengo la corriente en el lado primario. Pero quiero saber la corriente que va en el relé. Multiplico por 5 partido por... Este tiene viejo 60. Y ahí tendría la corriente que venía en el relé 2. ¿Y cuál es la corriente que venía en el relé 1? La corriente que venía en el relé 1 será el valor en por unidad 2,0686 por la corriente base. El relé 1 está en la zona 1 por 656,08. Ahí tengo la corriente en amperes del primario. Lo quiero ver en el relé. Multiplico con la relación inversa del relé, del TC. 5 sobre 400. Y ahí tendría la corriente que venía en el relé. ¿Cuánto me da esto, por favor? La primera me dio 55.8426. 55, ¿Tenemos? Sí. Punto 8426. 84. Pusimos dos decimales. Ya. Y la segunda me dio 16.96. 16,96. ¿Sí? Ahora, cuando yo conozco la corriente que recibe el relé, debo comparar primero con la unidad 50 y después con la 51. ¿Cuál es la unidad 50 del relé? Este es el relé 2. Aquí está el relé 2. 2,25 por CT. Como estoy trabajando con amperes secundarios, será 5. ¿Cuánto me da 2,25 por 5? 11.25. Y la 51 dijimos que era 0,45 por 5. ¿Cuánto daba? 2,25. Y para el relé 1, la unidad 50 me da 3,6 por 5. ¿Cuánto me da? 3,6 por 5. 18. ¿Ah? 18. 18 amperes. Y la unidad 51, 0,40, 2,25. Entonces, por favor, en las curvas, trabajamos con amperes primarios. En las curvas. Pero cuando yo quiero evaluar tiempo de operación en el relé, a través de la fórmula que está allá, debo trabajar con amperes secundarios. Por tanto, fíjense, ¿qué corriente recibe el relé 2? Recibe esta. ¿Y cuál es el ajuste de la unidad 50? Esta. ¿Cómo es la corriente que recibe el relé respecto a la unidad 50? Mayor. Por tanto, aquí, unidad instantánea opera. El relé, toda vez que reciba una corriente de 11,25 o más, opera con unidad 50.
Y por tanto, si opera con unidad 50, ¿cuál es el tiempo de operación entonces del relé? Tiempo de operación del relé 2 será 11. porque cuando opera con unidad 50, ¿cuál es el tiempo? 0,5. Por tanto, entre nosotros, cada vez que opera con unidad 50 es un motivo de regocijo glorioso, porque significa que no hay que entrar a picar con la fe. El cálculo de una vez. Ahora, fíjense acá. Esta es la corriente que recibe el relé. La unidad 50 es 18. ¿Cómo es esta comparable a 18? Bueno, por tanto, la unidad instantánea no. Si no opera la unidad instantánea, tengo que ir a ver ahora la unidad 51. Esta corriente ¿es mayor que esta? Sí. 16,96 es mayor que 2,25. Sí. Sí, es mayor. Por tanto, unidad 51 opera. Y por tanto, fíjense, de acuerdo a esto, ¿cuál es el tiempo del RL1? Para entrar al RL1, el tiempo del RL1 será M. ¿Cuánto vale el M? Ah, lo borré. 3. ¿Cuánto era? 3. ¿Del RL1? No, el RL2 es 3. Ah, 2. Dos. 2. Para fórmula, por favor, para fórmula antes, buscamos, fíjense, para la fórmula siempre se repite esto, ¿se llama? N menos C, N menos C al cuadrado, N menos C al cubo. Por tanto, mejor calcular eso al principio. ¿De acuerdo a esto? Para el R1, N menos C, ¿cuánto vale? El N, que es el N, es un cociente entre la corriente que recibe el relé. ¿Cuál corriente recibe? 16,96 dividido por el pickup 2,25 menos 0,34. Y eso me da, por favor, si me hacen el cálculo. 7,1978. 7,19 78. 8. Luego, el tiempo del RL1 será 2 por 0,0615 más 0,7989 partido por 7,198 menos 0,284 partido por 7,198 al cuadrado más 4,0505 partido por 7,1998. ¿Me hacen el cálculo de eso? ¿Cuánto me haría salir? A mí me dio 0.356. 356. 3, 56. 5, 6. Segundo. Sí. ¿Sí? 0,35. 50. Ahora, fíjense. Primero operar el L2 en este tiempo. Si él no operara, ¿quién opera después? El 1 en este tiempo. ¿Qué debo hacer yo? Con estos dos tiempos calculo el paso de coordinación, que será 0,356 menos 0,02. Y eso me da 0336. 6 segundos. ¿Y qué dijimos? Para que haya respaldo, el tiempo entre las protecciones tiene que estar entre 0,2 y 0,35. ¿Está? Sí. Por tanto, ¿qué veo aquí? Que sí existe respaldo. Y hemos evaluado respaldo. Ahí ya llevamos
con estos cálculos como 35 UF. No. Si le ponemos lucas. No. Ahora, tenemos entonces, fíjense, estamos en condiciones, digo, Estamos pasados de la hora. estamos ahora, ya. Entonces, de nuevo, por favor, el próximo lunes 28, acuérdense que este fin de semana no hay actividades por el tema de las votaciones, nos volvemos a encontrar en la próxima semana. Ahora, el jueves, también a las 7, de 7 a 10, o 10 y media, vamos a ver cómo sean las cosas, tendríamos esto en la prueba. Son dos problemas para hacer la evaluación. Y nos falta todavía, yo creo que el próximo 28 ya lo estemos más o menos clarito, vamos a ver cuánto nos falta para fijar la fecha de la teoría de la prueba número 2. Ya. Ahora, paramos. Dígame. ¿Dudas? Como curso, más o menos justo con los tiempos de. ¿Ah? Como curso, está más o menos justo con los tiempos de la universidad. ¿Ya? Y nos complica mucho hacer el certamen día jueves.